El mensaje se llama Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y está basado en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 9 al 16, para lo cual les pido, hermanos, que en respeto y reverencia a la palabra de Dios, nos pongamos de pie para tener la lectura de esta porción. ¿Tú la tienes copiada acá, hermano? Okay. Capítulo 5, versículo del 9 al 16. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las hijas de Jerusalén le hablan a la esposa y le dicen: ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Y la respuesta de la esposa es esta: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados en jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Dios y Padre nuestro, pido tu bendición, Señor, en este momento por la oportunidad que tú me das de compartir este mensaje con mis hermanos. Y sé tú, Señor, el guía, y que tu Santo Espíritu nos lleve a una reflexión y a una interpretación correcta y acertada sobre esta, tu palabra leída. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Como les decía, este reto de predicar sobre el Cantar de los Cantares, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez antes en su vida han escuchado predicar sobre el Cantar de los Cantares. Muchas veces, o se acostumbra mucho a predicar sobre los evangelios, sobre las epístolas, sobre los libros históricos, y en relación a los libros poéticos generalmente se escogen porciones de los salmos, de los proverbios, del Eclesiastés. Pero el Cantar de los Cantares es un libro que yo, en lo personal y en lo particular, muy raras veces en la historia de mi vida cristiana, he escuchado una predicación basada en el Cantar de los Cantares. Pero es que el Cantar de los Cantares es uno de los libros de amor mejor logrados y más audaces. El Cantar de los Cantares es literalmente un canto de amor que exalta la fidelidad del matrimonio, y hay dos personas principalmente participando de este relato. Uno, quien habla en este momento, que es la novia, se habla una mujer, Sulamita, y el rey Salomón, que era su novio, y este relato es un relato de acontecimientos verdaderos, es decir, este es el romance de Salomón con su primera esposa. Yo no sé si ustedes recuerdan, la Biblia dice que Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres para él. Yo tenía una y me quería volver loco. Él tenía 1000. Sin embargo, este relato se refiere a la de su juventud, a su primera. Y siempre se ha sostenido que este libro, el Cantar de los Cantares, fue escrito justamente por Salomón. Pero yo lo he leído y lo he releído completamente de cabo a rabo en lo que me preparaba para este mensaje, y estaba buscando algunas referencias, y hay algunos intérpretes que indican que aunque el libro dice, o
se dice que este libro fue escrito por Salomón, es muy probable que quien lo haya escrito o quien lo haya compilado en realidad fue la mujer. Y lo digo porque en el versículo 1 que dice los cantares de Salomón, dice los cantares de Salomón porque así lo tradujeron, pero puede haberse traducido los cantares para Salomón en vez de los cantares de Salomón. Y esta perspectiva de que fue la mujer la que le escribió no es muy cómoda porque nos chocamos con tradiciones muy enraizadas que le otorgan la autoría a Salomón, pero de verdad que hay varias razones para pensar que quien escribe el libro es la novia y no el rey, Salomón. Por ejemplo, ustedes podrían explicarme que la mayor parte del Cantar de los Cantares tenga como nota dominante la sensibilidad femenina y el cuerpo más exaltado en todo el Cantar de los Cantares es el cuerpo masculino. Quiere decir que es la novia la que exalta las virtudes del cuerpo de su novio. ¿Y cómo poder explicar que está escrito en un lenguaje donde los anhelos y los deseos y los miedos que se expresan en el libro vengan del corazón femenino? ¿Y cómo explicar que sea ella quien lleva la iniciativa de la relación, invitando a su novio a encontrarse en los jardines, en los bosques y en los rincones del palacio? Porque ella, y lo voy a decir como lo leo y como lo interpreto, es la que siente esta pasión y este deseo sensual, erótico, por decirlo de alguna manera, por su novia, y se lo expresa, invitando a compartir sus amores de mañana, de tarde, de noche. ¿Y por qué la voz conductora de la narración es ella y no él? Bueno, si lo vemos de esa perspectiva, este libro es el único libro de la Biblia donde la mujer es vocera de este Cantar de los Cantares, porque ella habla en primera persona. Ella dice en varios versículos: si él me besara, soy morena, pero atractiva, como si las morenas no fueran atractivas. Yo conozco muchas morenas muy atractivas. De hecho, el hermano Raúl mencionó en su testimonio a una persona que quienes la conocieron saben a lo que me estoy refiriendo, nuestra hermana Gisela Navarro. Era una mujer hermosa, morena, pero de una presencia exquisita, una mujer muy linda. Entonces, todos los sentimientos, todos los sueños, todos los anhelos y todos los deseos no están contados por otra persona, sino por ella misma. Y esto no sucede ni siquiera en otros libros donde la autoría o el nombre de los libros es de una mujer. Por ejemplo, el libro de Esther o el libro de Ruth. Claro, se trata de la vida de Esther, se trata de la vida de Ruth, pero quien lo escriben acerca de esas personas sin que sean ellas las que escriben el libro. Y les aclaro esto para que no piensen que el libro de Esther fue escrito por Esther o el libro de Ruth fue escrito por Ruth. Pero el libro de los Cantares nos lleva mucho a pensar que fue escrito por ella, por la novia. Y quiero destacar algunos aspectos éticos de este libro. Yo quiero destacar 3 elementos. Lo primero es la autenticidad y lo legítimo del amor que es expresado en este libro. No necesitaron, y no es que estoy hablando de que es permisible este tipo de relaciones, pero ellos no necesitaron ni siquiera la aprobación social. Ellos estaban viviendo su amor y entregándose el novio a la novia de una manera explícita, de una manera directa, de una manera literalmente bien expresada. Lo segundo que quiero destacar, les decía, primero lo auténtico y lo legítimo. Lo segundo que quiero destacar es
la fidelidad que hay en el amor de esta pareja. No es un amor compartido, no está abierto para los demás. Es un amor cerrado entre la novia y su novio. Y de esa manera lo expresa. Ella dice, yo soy de mi amado y él es mío, dice el Cantar de los Cantares. Y lo último que quiero decir, y lo digo con mucho cuidado también, es una conexión que hay entre la ternura del lenguaje expresado y la sensualidad. Estoy hablando, yo sé que aquí hay niños presentes, pero este libro no es para nada obsceno. Es que el corazón de esta pareja de enamorados se expresa con tal sensualidad que hacen evocaciones y menciones de cosas que tenían que ver explícitamente con su relación sexual, inclusive. Y no existe ningún riesgo de tomarlo como algo ligero, inapropiado, ni pornográfico, ni obsceno. Para nada. Esto es un tema que quiero definirlo bien. Para nada eliminamos del ejercicio de interpretación de este texto el interpretarlo literalmente como está escrito, porque para eso fue escrito. Claro, en este sentido, la interpretación literal describe con señales y distintivos hasta los lunares la manera este relato erótico, sensual, lleno de amor entre el hombre y la mujer como algo tan sublime, tan hermoso, que no da espacio para una mente sucia y depravada como pornografía u obscenidad. Es algo intenso, pero legítimamente expresado. Y esto me lleva a pensar que por algunas razones Dios consideró el amor de la pareja como lo más bello que se pueda concebir de acuerdo a los tres elementos que cité, que son la legitimidad, la fidelidad y la relación entre sensualidad y ternura. Así que el Cantar de los Cantares por alguna razón, hermanos, está incluido en el canon de los libros de la Biblia. Y no fue un capricho ni siquiera de los que compilaron las escrituras. Este libro pertenece al canon de los libros judíos, inclusive. El primero de los libros de lo que llaman los 5 rollos, el Mejillot, en donde están Ruth, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares. Forman parte del canon de los libros del canon judío. Y debo mencionar que este libro, el Cantar de los Cantares, es uno de los que no es mencionado ni citado en el Nuevo Testamento. Hay varios libros, casi todos los libros del Antiguo Testamento son citados en algún momento en la descripción del Evangelio en el Nuevo Testamento, pero este libro del Cantar de los Cantares no es citado en ninguna ocasión, pero tampoco están ni el de Esther, ni el de Abdías, ni el de Nahum, y hay algunos más que no están citados. Pero como en el poema predomina la voz de la amada, su experiencia de amor es expresada con claridad, tanto de ella como mujer amada, como la que es receptora del amor de su amado. Y es más, esto se inicia de una manera tan íntima, tan expresa, tan literal, que el cantar empieza ella deseando los besos de su amado. Ojalá que me besara, así dice. Y concluye con una invitación al final del libro, una invitación al disfrute de esta experiencia de amor y de entrega sensual
de intimidad de la pareja. Entonces todo esto que he dicho presenta delante de mí un reto de interpretación, porque hay algunas personas que quieren interpretar o predican y proclaman que el cantar de los cantares fueron hechos que nunca sucedieron, que es una alegoría que representa el amor de Dios por el pueblo de Israel y que representa el amor de Cristo por la iglesia. Y muchas de las cosas que se dicen realmente, desde mi humilde punto de vista, no son reales. Hay pruebas que reflejan que la historia y los relatos narrados en el Cantar de los Cantares son experiencias reales del rey Salomón con su primera esposa. Inclusive hay errores de interpretación. Yo no sé cuántos ustedes han oído un cántico que nosotros cantamos que hablamos del Señor Jesucristo y decimos: Él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Pues resulta que esa expresión no se dice acerca del novio. La rosa de Sarón y el lirio de los valles, tal y como lo relata el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 1 lo podemos ver. El lirio de los valles y la rosa de Sarón se refieren a la novia. Pero algunos intérpretes de la Biblia o algunos intérpretes teológicamente indican que, bueno, el lirio de los valles y la rosa de Sarón se refieren al novio porque él es el de la alabanza, el hermoso y tal. Entonces, dicho esto, hay un contraste, por decirlo así, de interpretación, porque pareciera que aquellos que interpretan como no histórico o que estas cosas no pasaron, sino que todo es alegórico, entonces promueven, la abstinencia sexual, por decirlo de alguna manera, como una manera de alcanzar perfección moral o espiritual. ¿Me copian? Como si la abstinencia voluntaria, reprimirnos o la represión de este deseo, la contención de esta manera de expresar el amor, sea un vehículo o una herramienta para lograr perfección moral o perfección espiritual. Y el otro riesgo es convertirnos en unos libertinos y sacar de contexto lo hermoso de la descripción del amor y sacarlo, pues, como dije, de contexto y convertirlo en una interpretación libertina. Ninguna de las dos. Así que yo me adhiero o me voy a alinear a una interpretación, por decirlo de alguna manera, tipológica, que admite la realidad histórica de los acontecimientos que se narran en el libro, de una entrega apasionada del novio con la novia, pero entendiendo que simbólicamente puede representar la relación de Cristo con la iglesia. Cristo visto como el rey y la iglesia vista como la novia sulamita. ¿Sí? Pero es un paralelo alegórico, no es una negación de los acontecimientos tal y como son narrados literalmente en el Cantar de los Cantares. Y es más, el clímax literario, por decirlo, llega al final del libro, que no lo leímos, pero es cuando habla de que el amor y el poder del amor se alcanza con tal fuerza y poder como algo que nunca puede ser comparado con ningún bien material, ni puede ser destruido por nada, ni por nadie. Dice, ni la muerte, nada acabará con el amor. Y no estaba refiriéndose al amor tipológico, espiritual y simbólico. Estamos hablando del amor que es narrado, las expresiones de amor que es narrada en el libro. Y entonces, evidentemente, hay muchos pasajes en la Biblia que también exaltan y retratan el plan de Dios
para lo que es el matrimonio. Y esto no habla mal de eso, no se contradice, son versículos paralelos, donde se habla de la fidelidad del hombre con su esposa, del sacerdocio del hombre con su esposa, de la compañía idónea que debe ser la esposa para el esposo. Todas estas cosas están relacionadas de tal forma de que no se contradicen, sino que incluyen dentro del plan de Dios toda la relación matrimonial, incluyendo la intimidad entre marido y mujer. Así que el Cantar de los Cantares representa el ideal de Dios por el amor humano dentro del matrimonio. Claro que sí. Se ve la belleza, la pureza del amor, la lealtad, y todas estas cosas Dios las planeó desde el principio. ¿Sí? Desde Génesis. Desde Génesis, Dios planeó que esta relación entre hombre y mujer fuera bendecida y guiada y creada por Dios de esa manera. En intimidad, en lealtad, en amor y en comprensión. Así que nosotros, o yo, no voy a decir nosotros porque no voy a meter a más nadie en este cartucho, yo entiendo que el libro debe ser entendido literalmente, como es escrito, como una representación del matrimonio, y que hay algunos elementos que simbolizan la relación entre el Señor Jesús, que es el Rey Salomón, y la iglesia, la novia. A través de los siglos, el Cantar de los Cantares ha testificado la gloria del amor conyugal, puro y fiel. Pero han habido otras corrientes en donde esta descripción de amor sensual entre una pareja han sido sacados de contexto, y ustedes saben que hay muchas religiones orientales que promueven pues la promiscuidad y una serie de desaciertos. Pero con todo esto dicho, me preguntaba yo, y después de todo, leyendo este texto, así como está escrito literalmente en el Cantar de los Cantares, tiene elementos para hacer teología de esto. Hay elementos para sacar conclusiones teológicas sobre este escrito. Pues yo digo que sí, y en todo sentido. Ya todo lo dicho anteriormente ya es teología. Podemos preguntar, a la luz de este encuentro con el amor de una pareja, tal y como se presenta en el Cantar de los Cantares, ¿podemos aprender algo de Dios? Pues mi respuesta es sí. Aprendemos que no podemos amar a Dios de una manera diferente de cómo nos amamos nosotros. Tú sabes que los griegos, no voy a ponerme a discutir con los expertos, pero la palabra amor no es la misma para todas las clases de amores. Pero en sí el amor, tal y como lo describimos ahí, la madurez de nuestro amor hacia Dios reside en cómo nos amamos unos a otros. Fíjense que el mandamiento del Señor dice que cuando le preguntaron sobre los mandamientos, Él dijo, se resume: ama a Dios y ama a tu prójimo, y ese es el único y gran mandamiento. Así que no es que hay dos amores, uno hacia Dios y otro hacia las personas. Lo que cambia es el destinatario, pero de la manera como Dios nos manda es a que nos amemos unos a otros de la manera como Él nos amó. Y a ver, yo les pregunto, ¿de qué manera Él nos amó? Hay un himno que dice, de tal manera me amó. Decía un simbolismo que mi esposa y yo practicábamos mucho, que decía, bueno, Dios nos vio y nos amó y empezó a abrir sus brazos para abrazarnos
para amarnos, y los abrió, y los abrió, y los abrió tanto, y dio su vida en la cruz. Así que el amor con el cual Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo, así como Él nos amó, nos lleva a pensar de que nosotros tenemos que amar como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Hasta la muerte. Qué difícil pensar de que yo debo estar dispuesto a dar mi vida por amor. Pero la realidad es que eso es el mandamiento de Dios. Y esto es un proceso sobre el cual vamos aprendiendo. Hemos estado hablando sobre este asunto en unos estudios bíblicos que estamos desarrollando con el pastor Bruno, y es interesante. También es una metáfora de Dios, como si Dios fuera el don en sí. Tener una relación con Dios es un privilegio. Nosotros, como simbolizando a la novia, vemos a Dios como lo máximo. Y entonces entramos directamente en el texto cuando es preguntado, por eso yo leí los títulos de cada porción. La primera parte que leí es una pregunta que le hacen las doncellas de Jerusalén a la novia, es decir, el séquito, las que estaban ahí en el tiquitiqui con ella. Y le preguntan en el versículo 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? Tú, la más hermosa entre las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado, para que así nos conjures? Y la respuesta de ellas sonó un poco escéptico. Es como si te hubieran dicho a ti y a mí: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Soy parte del cuerpo de Cristo, soy simbolizado aquí en la novia. Y si nos preguntaran, entonces, según tú, ¿quién es Jesús al que tú dices creer? Así como las mujeres le preguntan a las doncellas, ¿quién es tu amado? ¿Y quién es Jesús? ¿Qué te hace pensar a ti que Jesús es diferente a cualquier otra persona? Estoy preguntándole directamente al corazón de cada uno de ustedes como creyentes, porque esa es la manera como ellas le preguntan a la novia. Y ese que tú amas, ¿quién es ese tipo? ¿Verdad? Te podrían decir, mira, en el mundo de la historia han existido muchos líderes religiosos. ¿Por qué ustedes como cristianos piensan que Jesús es diferente? ¿Por qué creen ustedes, cristianos, que Él es quien alega ser? A lo mejor, dicen los que nos pudieran preguntar, Jesús era simplemente un hombre como tú y como yo. Y esta es una clase de preguntas escépticas que, créanlo o no, muchas veces nos encontramos. Y el mismo hermano Raúl nos dio un testimonio hoy de eso. Una persona que podría haberse sentido bendecida por Dios, pues decía, no, yo no tengo por qué sentirme bendecido ni en victoria ni nada de eso, porque estoy enfermo y me voy a morir. Y sobre la vida de Jesús se ha discutido mucho, se han hecho películas, se han hecho libros, aparte de lo que la Biblia enseña realmente, pero se ha hecho todo. O sea, la persona de Jesús, claro que se ha divulgado, se ha conocido y se ha expresado, pero el tema es que cuando las chicas, las doncellas de Jerusalén le preguntan a la novia, ¿quién es tu amado? Y esa pregunta nos la hacen a nosotros los escépticos: ¿y quién es Jesús para ti? En realidad, ¿tú crees que es todo lo que dicen ser? Es para que nosotros como cristianos tomemos una decisión. Y tomemos una decisión porque la palabra de Dios dice que no podemos ser tibios en la toma de nuestras decisiones. Tenemos que ser decididos, y si a nosotros nos preguntan ¿quién es Jesús?, tenemos que tomar la decisión de contestar. Y es evidente que esta invitación a tomar una decisión se presentó en toda la historia del ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él no permitió, por ejemplo, que Pilato
evadiera su responsabilidad de decidir. Él le explicó sus argumentos, pero dejó en la voluntad y en la decisión de Pilato definir su postura. Y Pilato intentó evadir esta responsabilidad. Él trató de decir, me lavo las manos, yo mejor no decido, mejor no me meto con esta, pero el Señor de alguna manera le dice, no, tienes que decidir. Y él dice, Pilato, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero cuán equivocado estaba, porque con la toma de esa decisión, tomó una decisión. Y Cristo era el juez y también era el prisionero. Por eso es que Él pone en manos y en la decisión de la persona que es convocada a la toma de la decisión, la toma de una decisión. Y cada persona de nosotros, podemos recibir esta pregunta: ¿y quién es Jesús para ti? Créanme, hermano, tenemos que responder. Tenemos que tomar una decisión. Y ahora llegamos al párrafo que la verdad que es extenso, quisiera no leerlo todo, pero ya lo leímos, donde ella declara y describe la belleza de su amado. Y ella no respondió con escepticismo, no respondió con reserva, sino que se volcó en una descripción completa y minuciosa de su amado. Ya lo leímos. Si leemos, es más, voy a buscarlo de nuevo porque es que es interesante que nosotros podamos ver con cuántas señales. Ella empieza diciendo: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores, sus labios, sus manos, sus piernas, su aspecto. Y dice, después que hace toda esta descripción, con detalles de intimidad y del cuerpo de su novio, les dice, ¿y saben qué? Ese que les estoy describiendo, tal es mi amado, tal es mi amigo, ese que les estoy describiendo. Y cuando ella describió a su amado de esta manera tan minuciosa, quiere decir que ella le conocía y le conocía íntimamente cada pelo y señal que tenía en su cuerpo. Y si usted va a defender al Señor Jesucristo hoy, cuando es probado y preguntado acerca de quién es Él, usted tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo con esta cantidad de detalles que describe la novia acerca de su novio, porque no es suficiente saber quién es. Los incrédulos saben quién es. Ya les dije, sobre la persona de Cristo se han escrito libros, se han hecho películas, se han hecho documentales, se ha hecho de todo, que describen quién fue la persona de Cristo. Pero para poder hacer este tipo de descripción, de entrega y de enamoramiento que hace la novia, tenemos que conocerlo y tenemos que conocerlo lo suficiente. Tenemos que aprender a que si conocemos a nuestro amado, tenemos que describirlo y que hablar de él con ese entusiasmo y con esa pasión con la cual la novia habla de su amado. Porque no podemos andar con miramientos, ni con paños tibios, ni diciendo que el Señor, bueno, sí, Él fue Dios y Dios lo mandó. Sí, claro, todo eso es verdad. Pero el tema es que si
predicamos y hablamos y testificamos solamente a partir del conocimiento acerca de Dios, y no hablamos a partir de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que sentimos con Él, por Él, del amor, de la entrega, de la pasión, del entusiasmo, entonces no estamos haciendo una defensa del todo correcta y del todo apropiada acerca de lo que queremos decir. El Señor Jesucristo es el único de quien se puede decir, sin halagos, sin exageraciones, que es, desde el punto de vista del amor que como cristiano siento por Él, definitivamente encantador, hermoso. Y esta hermosura está basada evidentemente en su perfecta humanidad, porque Él era perfectamente humano, pero en todos los aspectos, excepto en nuestros pecados, Él fue tan hombre como tú y como yo. Pero mientras estuvo encarnado y viviendo en un cuerpo mortal, todos los que sufrían y tocaban el corazón de Jesús, y Jesús lo tocaba, aún los fariseos, los escribas, la manera como Él reaccionó no fue otra cosa de puro amor y pura compasión. Aún cuando aquellos a quienes les predicaba y les hablaba sentían sobre sus hombros la dura justicia de Dios. Él sanaba enfermos y sentía por ellos simpatía, gracia y compasión. ¿Ustedes por qué creen que para sanar al leproso lo tocó? Él pudo haber dicho, sánate, y sigue caminando. Pero el leproso era leproso. Estaba siendo segregado, había sido abandonado por su familia. Socialmente, yo no sé si ustedes conocen, los leprosos eran echados fuera de la comunidad. Así que no bastaba con que el Señor lo sanara y le dijera, sé sano y sé limpio. Era abominación tener relación con una persona contaminada como era un leproso, y Él lo tocó. Y lo tocó no solamente para sanarlo, sino para que Él sintiera, a través del toque del Señor, que Él nuevamente era un ser humano, amado por Dios, y al mismo tiempo lo sanó. ¿Sí? Él entró en esta vida como una persona más, siendo Dios, estando en el trono de Dios, siendo alabado y bendecido por el coro de ángeles que estaban con Él en el cielo. Dice que se quitó su vestido de Dios, su condición de Dios se la quitó, se despojó de su deidad para hacerse uno de nosotros en carne y hueso, para sentir calor o frío, para sentir hambre o sed, inclusive para enfermarse. Yo no estoy seguro, no lo encuentro en la Biblia, pero me imagino, en 33 años alguna vez se sintió mal, caramba, porque era perfectamente humano. O caminando por aquellos caminos pedregosos, se pegó un piedrazo en el dedo chiquito y se lo torció. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tropezado con la pata de la cama y vemos las estrellas? Imagínense aquello. A lo mejor, como dices tú, a lo mejor se cayó, ¿verdad? A lo mejor alguna vez se cayó, se tropezó y se cayó. Yo no sé, voy a citar elementos de la Biblia, pero lo que quiero decir es que Él no tenía necesidad de eso. Él estaba sentado en el trono de Dios, junto con el Padre, recibiendo alabanza y adoración del coro de ángeles que estaban en el cielo, y se quitó esa condición, se despojó a sí mismo de esa condición para hacerse uno de nosotros. Y no solamente para venir y convertirse. Yo le decía a mis alumnos cuando yo era maestro de la escuela dominical que la comunidad de las abejas es una de las comunidades que yo más admiro, pero a la vez, desde la perspectiva de nosotros como humanos, es la condición más injusta que hay. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes conocen cómo es la comunidad de las abejas. En las abejas hay una que es la reina. A esa la alimentan todos los quienes, los zánganos.
O sea, la reina es la reina. Recibe alimento especial. Es la única que recibe este alimento especial. Es la única que puede engendrar, porque ninguna más puede engendrar. Y los zánganos la atienden. Ella puede, como reina, escoger a cuál zángano es la que le toca hoy. ¿Verdad? Por decirlo de alguna manera. Y las obreras están para trabajar. Tienen que salir todos los días, trabaja y busca el néctar acá y busca las flores acá y traen para que se pueda producir la miel, para que con esa miel especial, la miel real, alimenten a las reinas. Qué injusticia, ¿eh? Si a ustedes les tocara vivir en una comunidad, yo quisiera hacer sangre. Ahora, las mujeres que están aquí quisieran ser obreras, que sean las únicas que tengan que trabajar y los zánganos no. Por eso se llaman zánganos, por eso le dicen zánganos a los vagos, a las personas que no hacen nada. A ustedes no les gustaría, ¿verdad? Entonces nosotros como humanos decimos, qué injusta es la vida de las abejas. ¿Cómo podríamos convencerlas de que eso no es correcto? La única manera sería convertirnos en una abeja, entrar a la colmena, al panal, hacer campaña, hacer un meeting, convocarlas a todas las abejas del panal y decirles, abran sus ojos, esto está mal. Ustedes no viven en justicia, los zánganos son zánganos, la reina es una privilegiada y las obreras están siendo explotadas. Salgan de eso, abran sus ojos. Y cuando ustedes intenten, como abeja, como personificándose en una abeja liberadora, van al panal a enseñarle a las abejas cómo deben vivir, las abejas la matan. Porque le van a decir, hey, tú estás equivocado, esta es la manera como nosotros hemos vivido siempre. ¿Cierto? La van a matar. Pues eso fue lo que hicimos. El Señor se hizo, siendo Dios, se hizo hombre, se humanizó para traernos estas buenas nuevas, y nosotros en cambio le dijimos, no, tú estás mal. Para la cruz. Y estando en medio de nosotros, trató a los pecadores con tanta dulzura, porque no vino aquí a hacer un sindicato, como decía el pastor, vino a traer buenas nuevas. Cuán tierno, cuán fiel, cuán considerado, cuán respetuoso. Podemos narrar la experiencia, por ejemplo, de Nicodemo, cuando se acercó al Señor. A Nicodemo le dijeron cosas duras, el Señor. Tú eres sabio, tú sabes la ley, tú conoces, tú eres sacerdote, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y entonces le dijo, una cosa te hace falta, tienes que volver a nacer. ¿Cómo? Volver a nacer, entrar de nuevo al vientre de mi madre. Pues sí. Y finalmente yo entiendo que Nicodemo, aun cuando fue confrontado de una manera fuerte con la verdad de la palabra de Dios, la manera como el Señor lo hizo fue con tanto amor, con tanto respeto, con tanta consideración, que él entendió el mensaje. Lo mismo pasó con la mujer del pozo, que si la juzgó y fuerte, le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ¿de qué me hablas? Pero ella recibió el mensaje de amor de Dios con tanto amor que no le quedó otra cosa que aceptarlo y regresar a su pueblo y decirle, me encontré con este hombre que me dijo estas cosas. Y no lo dijo resentida. Si nosotros le decimos a alguien, a lo mejor no tenemos el tacto, pero si nosotros encontramos a una persona viviendo en una condición que es deplorable o que es digna de señalable, le vamos a decir, pero tú, pecador inmundo, desobediente, irrespetuoso, para el infierno es que va. ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué vergüenza! La manera como el Señor le habló a los pecadores no tenía nada que ver con eso. Era una situación que señaló el pecado, indicándolo con su mano, con su juicio,
Pero créanme, ninguno de los que oyeron este mensaje se sintió ofendido. Es más, ni siquiera el joven rico, que fue invitado a hacer algo para obedecer la palabra de Dios, y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero el Señor le dijo lo que le tenía que decir. Y estas dos posiciones, las que acabo de invocar, la de la mujer samaritana, que dijo que sí y fue a dar testimonio, y la del joven rico, que dijo que no y se fue triste, a los dos los trató con el mismo amor, con la misma compasión, con el mismo respeto, con el mismo deseo de salvarle. Ahora, Él trabajó, vivió entre nosotros, lloró, como dije, fue tentado en todas las áreas que nosotros fuimos tentados, que nosotros somos tentados, pero en Él no fue hallado pecado. No hay ningún otro que haya establecido con nosotros tal intimidad, que se acerque tanto a nuestros corazones. No hay nadie en este universo de quien nos deberíamos sentir tan enamorados. Pero yo quisiera preguntar, habiendo escuchado esta relación de la descripción de la novia, para usted, ahora no le pregunto quién es Él para usted, sino ya que usted lo conoce, de la manera que usted lo conoce, es atractivo. Lo ven encantador. ¿Podría usted hablar de Él con la emoción y el entusiasmo y la pasión que habla la novia de su amado en el Cantar de los Cantares? Este amor que ella demostró por su esposo, para poder hablar de esta manera, tenemos que conocerle personalmente. Si tenemos que testificar sobre Él, tenemos que amarle con esta pasión, con esta entrega. Y cuando uno viene a Cristo, no tiene lugar una transacción, por decirlo, de carácter natural, porque Él es maravilloso. Y quizás no le alabamos, quizás no le damos gloria, quizás no le adoramos, quizás no nos inclinamos ante Él con el amor y con la gratitud con que deberíamos hacerlo. Y no estoy hablando que no le demos gracias, estoy hablando de este nivel de pasión, de entrega, de compromiso, de enamoramiento, como la novia describe a su novio. Él es especial, Él es único. La santidad de nuestro Señor es tan cálida y tan humana que nos atrae, que nos inspira. Él recibió a los pecadores y comió con ellos, con todos, con Nicodemo, con los que mencioné, hasta con María Magdalena, el endemoniado gadareno. Todas estas personas tuvieron unos impactos con Jesús, y después de la experiencia con Él, no tuvieron otra cosa que amarle y amarle con esta pasión, que cuando nosotros lo experimentamos, definitivamente que impacta nuestras vidas. Él siempre se caracterizó por su compasión, por esa multitud que caminaba, como dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor. La afligida viuda de Naín, la pequeña hija del gobernante que había muerto, el endemoniado gadareno, la multitud que fue alimentada. El versículo 15 dice: su aspecto es como el Líbano. Y compartía yo con mi hermano Gregorio que yo estuve tentado de ponerle a este mensaje este título, en vez del que escogí. Los dos son porciones exactamente escritas del texto que leí. Una que fue la que escogí: tal es mi amado, tal es mi amigo. Pero el versículo 15 dice:
Su aspecto es como el Líbano. Y sí, todo en él es encantador, dice. Ahora, yo me quedé pensando, ¿qué tiene que ver el Líbano con esto? Porque si nosotros no sabemos, y aquí me voy a meter en unos detalles un poco geográficos, históricos, si nosotros no sabemos qué es el Líbano, no podemos entender por qué el aspecto del novio, el aspecto del Señor es comparado con el Líbano. Pues el Líbano es una región de allá de Tierra Santa, que es el límite del Valle de Palestina, de la Tierra Prometida. Y se dice Líbano porque en hebreo se escribe LBN. No sé cómo se pronunciaría, LBN, y entonces pues para castellanizarlo y para pues hacerlo pronunciable, el país se llama Líbano. Ahora, se llama Líbano porque esta palabra significa monte blanco. Monte blanco, porque la mayoría del año los picos de estas montañas están llenas de nieve. Y poéticamente, como es usado en este lenguaje, implica belleza. Tanto que lo puntiagudo de los picos nevados hicieron que la novia comparara esa prominencia y esa hermosura con la nariz de su amado. Así lo dice, con la nariz de su amado. Pero su aspecto hermoso todavía viene con otros elementos más, porque el Líbano riega el valle de tal manera que produce fertilidad en esa tierra en la cual ellos vivían. Produce toda clase de alimentos y productos agrícolas, frutas, producción agrícola, porque es una tierra fértil. Produce madera, ya en este tiempo moderno no es tanta, pero fue explotada los montes del Líbano de tal manera que dice la historia, la Biblia, que Salomón negoció con el rey del Líbano un permiso para poder sacar madera del Líbano, la tiraban al Mediterráneo, la traían flotando sobre el mar, sobre el agua, y la recibían y la descargaban en Jerusalén, y con esa madera, que fueron muchas clases de maderas hermosas, con mucha de esa madera se edificó justamente el glorioso y maravilloso templo de Jerusalén. Entonces, su fauna silvestre, animales de todas clases, los ríos y la nieve, que se ve hermosa, pero cuando viene el verano y se calientan esos picos, la nieve se va derritiendo y entonces baja por esos ríos y riega y moja toda la tierra y la convierte en una tierra fértil, en una tierra productiva, en una tierra bendecida. Y entonces, si nosotros vamos a comparar, si la novia compara a su novio con el Líbano, por su aspecto, por su belleza, nosotros lo admiramos a nuestro Rey y Señor, por su aspecto, por su belleza y por todo esto que nos da. Fertilidad, bendición, abundante agua, comida, madera, todo. Y si nosotros hacemos ese paralelo, lo que significaba el Líbano, el monte Líbano, para este grupo de personas, o para la novia que estaba comparándola con eso, esta hermosura, este aspecto, es el que nosotros vemos en el Señor. De verdad lo vemos hermoso, de verdad lo vemos encantador, de verdad lo vemos como el proveedor de todas estas bendiciones, de la fertilidad, de la productividad, de los bienes materiales, de los animales, de los ríos, de la nieve. Lo vemos así. Y eso que aún no hemos hablado de su dignidad, su hombría varonil, su perfecta valentía. Fíjense, tan valiente que en la persona de Jesús hay un equilibrio tan perfecto de todas estas perfecciones o dones que él tenía.
Es como un equilibrio, como que era manso, pero no era débil. ¿Me captan? Su mansedumbre no implicaba debilidad. Su valentía no implicaba hostilidad ni agresión. Era un balance tal que, imagínenselo, pidiéndole al Padre que perdone a sus asesinos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Puedes verla? ¿Puedes ver esa hermosura? ¿Puedes ver ese encanto? Él mismo llevó nuestros pecados. Todos los que en Él creen son justificados delante de Dios, porque Él mismo dijo: el que cree en mí tiene la vida. Ahora yo termino esta palabra con un mensaje testimonial. La Sulamita dijo a su novio, o dijo de su novio a las demás doncellas de Jerusalén: tal es mi amado, tal es mi amigo. Y yo les digo, como creyentes, hermanos míos amados, este es mi amado, este es mi amigo. Con la emoción y con la pasión de una entrega tan literal y tan simbólica al mismo tiempo. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Este es mi amado, este es mi amigo. Y yo le invito a ustedes que como creyentes se atrevan a declararlo de esa manera, con esa pasión, con ese entusiasmo, con ese enamoramiento. Si usted es creyente y forma parte de la iglesia, usted está simbolizado o tipificado en la novia. Es capaz de decírselo como creyente. Y si no es creyente, créanme, hermano, es una experiencia tan hermosa recibirlo, invitarlo. Dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si usted no tiene esta experiencia, yo le invito a que lo haga. El Señor está tocando a la puerta y es un hombre maravilloso, encantador, hermosísimo, fiel. ¿No quisiera usted aceptarle como su Señor y como su Salvador? A lo mejor los que aquí estamos, la mayoría, hemos dicho y ya hemos hecho esta decisión. A eso les digo, atrévanse a entregarse de corazón a una relación con el Señor, con la pasión y con el entusiasmo, con la entrega que la novia habla de su novio, de la hermosura y del encanto de su novio. Pero si no lo ha hecho, este es el momento en el cual yo lo invito a recibirlo en su corazón. Si hemos podido hablar de Él, no es suficiente. Tenemos que invitarlo a entrar. Porque saber de Él no es conocerlo. Conocerle es poder decir: tal es mi amado, tal es mi amigo. Podemos cerrar nuestros ojos para orar, por favor. Yo quisiera que hiciéramos un examen o una introspección y que nos veamos a nosotros mismos delante de Dios. Él está a la puerta, Él está tocando, hermoso. Sus ojos, su aspecto, sus manos,
su rostro, su nariz, su cuello, su cuerpo, sus piernas. Todo Él es un encanto. Pero nunca vamos a poder describirlo con tanta pasión y con tanta entrega si Él no mora, no vive en nuestro corazón, no en el conocimiento que tenemos de Él, sino en una relación personal con este Salvador y Señor. Yo te invito en esta mañana a que le recibas, lo invites a entrar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si esta es tu decisión, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Sé que eres hermoso y quiero conocerte. Te invito a entrar en mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. Que tú seas mi único y suficiente Salvador y Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que tú tomes tu trono en él, que controles mi vida y que yo pueda, Señor, aprender a conocerte en esta intimidad que tu palabra describe. Entra en mi corazón, entra en mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.